Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video en donde se ejemplifica lo que es la prueba chi cuadrada. La prueba chi cuadrada se utiliza para determinar si dos variables son dependientes o independientes entre sí. Por ejemplo, es muy utilizada en medicina para saber si los efectos de una medicina están realmente influyendo en la salud de unos pacientes. Se utiliza un grupo al que se le da la medicina y otro grupo al que no se le da y se evalúa los efectos. Entonces se determina si el grupo que recibió la medicina realmente tiene diferencia con el grupo que no la recibió. Otro ejemplo podría ser analizar cómo vota, este, cómo votan dos comunidades diferentes o por tipo de educación. Podemos tener analizar por quién vota un grupo de personas de acuerdo a su grado de estudios y si la relación del grado de estudios tiene que ver con el tipo de candidatos que escogen. Entonces, es otra forma de aplicar la chi cuadrada. Bueno, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en las vacunas que ahora están tan mencionado. Se puede analizar si una vacuna tiene un efecto diferente a los hombres o a las mujeres o por grupos de edades, a las personas mayores que a las personas más jóvenes. Si realmente está relacionado que tenga un mejor efecto a los jóvenes o que tenga un mejor efecto a las personas mayores. Entonces, una variable sería la edad, la otra variable sería que se haya puesto la vacuna y esos resultados se analizan y ver si realmente hay algún efecto o alguna diferencia entre los grupos de edades que se han puesto o no se han puesto la vacuna. Y bueno, así tienen muchos tipos de aplicaciones. Para ver este ejercicio vamos a utilizar este problema que dice, ejemplos, se le pregunta a personas que hacen y no hacen deporte si tienen una sensación de salud. Las respuestas están en la tabla. Determinar si la salud física depende de la práctica de algún deporte, utilizando un nivel de significancia del 0.01. ¿Okay? Entonces, aquí en la tabla le pregunta a las personas si ellos se sienten que tienen buena salud y se les pregunta si hacen o no deporte. Entonces, las personas que dicen tener buena salud y que hacen deporte son 20. Las personas que dicen tener buena salud y no hacen deporte son 25. Las personas que dicen no tener buena salud y hacen deporte son 10. Y las personas que dicen no tener buena salud y no hacer deporte son 45. Entonces aquí lo que hacemos es que la hipótesis nula es que las dos variables son independientes, es decir, no están relacionadas. En este caso, suponemos que las personas que hacen deporte no tienen nada que ver con que se consideren personas saludables. ¿Sí? Entonces, vamos a comprobar si realmente son independientes o si en los resultados que vemos si tienen alguna dependencia. Por lo tanto, la H0 siempre va a ser que son independientes y la H alternativa siempre será que las variables son dependientes. Y para esto usamos lo que se conoce como chi cuadrada. El símbolo de chi cuadrada es este de la letra griega chi elevada al cuadrado. Para calcularlo vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Donde nos dice que la chi cuadrada es igual a la sumatoria de los valores observados menos los valores esperados elevado al cuadrado sobre el valor esperado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso, pero ¿cuál es un valor observado? Un valor observado es lo que se mide y un valor esperado es algo que, que creemos que puede suceder. Por ejemplo, este,
O sea, al tirar un volado, nosotros sabemos que puede salir águila o sol. Tenemos una probabilidad del 50%. Pero si tiramos 10 volados, pues nosotros podemos creer que 5 veces va a salir águila y 5 veces va a salir sol. Ese sería un valor esperado. Y el valor observado es al momento de tirar los volados, que nos salgan 6 veces sol y 5 veces águila. Esa sería la observación. Y bueno, este tiene su forma de calcularlo. Y pues obviamente existe también una tabla Shi, que es la que vamos a comparar. El valor Shi calculado, si es menor que el valor Shi de la tabla, se acepta la hipótesis nula. Y si el valor Shi calculado es mayor al valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, las dos variables son dependientes. Ok. ¿Cómo se hace este procedimiento para calcularlo? En este caso vamos a copiar los valores de la tabla y los vamos a sumar en ambos sentidos. Es decir, aquí tenemos la suma de 10 más 25 igual a 45. En la siguiente tenemos la suma de 10 más 45 igual a 50. Y acá sumamos las columnas. Tenemos la suma de las personas que sí hacen deporte, que son 30, y las que son 70. Ambas sumas nos deben de dar 100. Aquí lo vemos, 30 más 70 es 100. Y 45 más 55 son 100. ¿Ok? Entonces, estos valores de la suma son los que vamos a usar para calcular los valores esperados, o F. ¿Cómo se calcula el valor esperado? Para calcular el valor esperado, vamos a multiplicar la suma de la fila por la suma de la columna del valor que estamos buscando y lo vamos a dividir entre el total. Es decir, si vamos a buscar el valor esperado de esta casilla con respecto a estos números, lo que hacemos es multiplicar la suma de la fila por la suma de la columna y eso lo dividimos entre el total. Nos da 13.5. Lo mismo hacemos para la siguiente. En este caso vamos a calcular el valor esperado para esta casilla. Entonces sería el valor de la fila, que es 55 por la suma de la columna, que en este caso es 30, y eso lo dividimos entre 100, el total. Nos da 16.5. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el valor esperado para esta, que sería igual al valor de la fila, al total, 45 por la columna, 70, y esto igual dividido entre el total. Y de la misma manera, para este valor sería 55 por 70, todo esto dividido entre 100. ¿Okay? Y ya tenemos entonces los valores esperados, de acuerdo a estos datos, ¿cuáles serían los valores esperados? Ok, ahora nos dice la fórmula que vamos a hacer la sumatoria de el valor observado menos el valor esperado, eso elevado al cuadrado, entre el valor esperado de cada una de las casillas. Por eso es la sumatoria. En este caso tendríamos 4 valores.
Entonces vamos a hacer la sumatoria. Vamos a calcular el primero. Sería igual a la potencia de nuestro valor observado, f, que es este, menos nuestro valor esperado, que es este, todo eso elevado al cuadrado, y el resultado lo vamos a dividir entre el valor esperado, fe, y nos da este valor. De la misma manera vamos a calcularlo para el siguiente. Sería el valor observado en la potencia, el valor observado menos el valor esperado, elevado al cuadrado, y esto dividido entre el valor esperado. Ahora para la siguiente sería el valor observado menos el valor esperado. Perdón, esto es la potencia. Entre el valor esperado. Y el último, la potencia del valor observado menos el valor esperado al cuadrado dividido entre el valor esperado. Ya tenemos los valores para los cuatro valores. En este caso, porque es un cuadro de 2 por 2. Si fueran 3 por 3 tendríamos que tener 9. Si fuera 3 por 2 tendríamos que tener 6. Y así dependiendo de la cantidad de, de variables que tengamos en nuestra tabla. Y bueno, estos valores hacemos la suma. Y ese valor es nuestro chi cuadrado. Para buscar ya tenemos el chi calculado. Ahora necesitamos buscar el chi en las tablas. Para hacerlo tenemos un nivel de significancia que es de 0.01 que nos plantea el problema. Y los grados de libertad se calculan con esta fórmula, que es el número de filas menos 1 por el número de columnas, perdón, menos 1. Por lo tanto, los grados de libertad son el número de filas, que en este caso son 2, menos 1, multiplicado por el número de columnas, que de igual manera en este caso son 2, menos 1, y eso nos da 1. Por lo tanto, con estos dos valores, vamos a la tabla de Shi. Aquí vamos a buscar en la columna vamos a buscar el nivel de significancia, que es 0.01. Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos señalado. Y los grados de libertad, en este caso es 1. Aquí los tenemos.
y donde esté la intersección es el valor de tablas, en este caso 6.63. Por lo tanto, ya tenemos los valores para hacer nuestra comparación. Tenemos que el valor calculado es mayor al valor de tablas, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que las variables son independientes y se acepta que las variables son dependientes. Por lo tanto, nuestra conclusión sería que de acuerdo a los datos observados, con un nivel de confianza del 99%, se puede determinar que las personas que hacen deporte manifiestan tener una buena salud. Perdón. Y esa sería nuestra conclusión utilizando la prueba de chi cuadrada. Como vimos, es para determinar si dos variables son dependientes o independientes. En este caso, obtuvimos que sí, el deporte influye en lo que las personas piensan de su salud. Es decir, si depende la respuesta a si tienen buena salud, depende de si practican algún deporte o no. Espero haya quedado claro los conceptos de una prueba chi. Gracias.